Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker, una vez más compartiendo video con todos ustedes. A los que no se han suscrito, los invitamos a que se suscriban, compartan, comenten y estén al pendientes de nuevas actualizaciones. Antes de iniciar este video vamos a mandar saludos a Rodrigo Cortés, quien nos compartió información relevante sobre este modelo de radiograbadora que van a observar ustedes a continuación. Es un modelo que ya hemos expuesto aquí en el canal. Se trata del modelo CFD-S70 fabricado por Sony, el cual bueno, nos comenta y nos comparte aquí Rodrigo a través de comentario, el cual indica que este modelo se fabricó desde 2016 y actualmente sigue fabricándose, es decir, hoy 2023 todavía sigue estando disponible en el mercado. Pero aquí viene lo interesante, solamente, escúchenlo bien, solamente gente de Latinoamérica presta atención, lo van a encontrar disponible en regiones de Estados Unidos, Japón y Europa, ¿ok? Es decir, para América Latina no está disponible, ¿ok? Entonces, como ya les he comentado y les he respondido a varios visitantes aquí en el canal, este modelo no lo vas a encontrar en una cierta tienda en específico, sino que lo vas a tener que buscar y ordenar por internet, ¿okay? Todos los productos que se exponen aquí en el canal, todos absolutamente se ponen a la venta. Si quieres saber si está disponible o lo quieres comprar, visita el apartado de la descripción, ahí está el enlace directo y te va a llevar directamente a lo que es la tienda en línea. Lo buscas exactamente con el título que aparece en este video. Si la publicación te aparece como disponible, significa que lo puedes comprar todavía, ¿ok? Bueno, entonces también nos comenta aquí Rodrigo que ok, es cierto, se me olvidó, bueno, sí lo mencioné. Este modelo está disponible también para lo que es Japón. Y de hecho Japón tiene su versión de esta radiograbadora en color blanco que está muy bonito. Todas sus instrucciones, todo su panel de controles, obviamente pues en el idioma japonés y muy suave. Otra diferencia es que la versión de Japón tiene lo que es su ventanita para los cassettes y este modelo pues lamentablemente no lo trae. Ya en alguna ocasión un visitante de aquí en el canal también me comentó que pues bueno, se las ingenió para adaptarle una especie de ventanita que pues sí, la verdad, la mayoría de equipos que son de cassette siempre la traen. Sin embargo, pues este modelo no tuvieron ese detalle, al menos lo que es esta versión, pero hay otras versiones que sí lo sacaron. Mira, aquí les voy a mostrar una versión, a ver, de Japón, la que sí trae la ventanita. Déjenme aquí, ya lo estoy buscando, a ver, en imágenes, y acá está, mira, aquí lo van a ver. Es esta versión, miren qué bonito está, y con ventanita para poder ver cómo avanza la cinta. Esa es una versión japonesa de este mismo modelo, pero Japón, ¿ok? Bien, pues bueno, pues muchas gracias Rodrigo Cortés por tu importante comentario. Muchas gracias por enriquecer el canal de esta manera, ¿ok? Ok, pues bueno, vamos a comenzar con este video. Entonces, ya lo tenemos conectado como ustedes pueden observar. Y a grandes rasgos vemos que los controles de reproducción del cassette son los que sobresalen, controles mecánicos. De este apartado, controles digitales igual acá también. El lado izquierdo, desde el botón de encendido, selector de banda AM/FM, navegar en carpeta, sintonizar. Hay tres espacios para guardar estaciones de tu preferencia. Un botón de temporizador o cuenta regresiva, que por cierto, ya por experiencia en previos modelos de este tipo, una detalle o falla, no sé si así sea detalle de fábrica o no sé, se suele cruzar lo que es ciertas funciones de los botones, ¿ok? Es decir, un botón en lugar por ejemplo, si yo quiero activar la radio, presiono FM AM y de pronto se va a activar el modo temporizador o cuenta regresiva. Entonces, en este modelo, ocasionalmente, aleatoriamente, no sé si sea por falta de uso, no sé, pero de vez en cuando lo llega a hacer. Digo, no es una falla
que te afecte la calidad de desempeño, la calidad del sonido, pero lo menciono solamente para que tengan conocimiento, ¿ok? Bien, entonces este botoncito que está acá, dice Display Enter, solamente para desplegar la información de cierta manera. Vamos a ver acá controles de volumen, control de reproducción para el disco compacto, entrada de audio. De hecho, este modelo, acá en este apartado izquierdo, va a tener dos conexiones de 3.5 milímetros. Una es entrada, la otra es salida. Entonces, con ellos vamos a poder reproducir el contenido desde un dispositivo externo. En este caso vamos a utilizar una tableta, la conectaremos vía cable auxiliar y ese contenido también lo vamos a poder grabar directamente al cassette. Lo mismo aplica para grabar del disco compacto al cassette, no importa si es disco normal MP3 o grabar directamente de la radio al cassette, ¿ok? Entonces a ver qué otra cosa se nos va. Ok, el Megabass que está por este costado. Y pues bueno, eso es a grandes rasgos. Ya el equipo está, ya pasó a la fase de limpieza y de mantenimiento, lo que es el cabezal del cassette, sus rodillos, cabezal, el láser también, la antena, acá está completa y tiene buena longitud. Asimismo, para que se den cuenta, la calidad de recepción, digo, es uno de los pocos modelos que salió con buena recepción, ya que por ejemplo el modelo que es Bluetooth con USB, ese la verdad no me gusta su calidad de recepción de radio, porque sí se batalla mucho, ¿ok? Entonces bueno, todo está ya limpio. Aquí el cassette, la casetera al interior también está bien. Lo mismo acá el compartimento del disco compacto, todo excelente, ¿ok? Entonces bueno, vamos a elevar lo más que se pueda aquí la cámara para precisamente que vean la pantalla y vean exactamente qué es lo que está sucediendo al momento de manipular el equipo, ¿ok? Este modelo que están observando precisamente fue fabricado, como indicó nuestro compañero Rodrigo, en el año 2016. Eso al final lo vamos a mostrar. Igual, el único detalle que tiene este equipo es que le falta la tapita de las pilas, pero pues bueno, si lo vas a tener en un lugar fijo, realmente no tiene mucha importancia eso. Ya fuera de eso, todo lo demás está muy bien, ¿ok? Bien, entonces vamos a encender el equipo y le vamos a bajar el volumen. Le vamos a dejar volumen 10 y ahorita le vamos a ir subiendo poco a poco. Estamos tocando ahorita el CD y ahorita se quedó con la leyenda de no CD, que no hay disco. Efectivamente estamos tocando un disco. Vamos a cambiar a radio, AM. Okay, ahí está. Recuerden que la antena está reposada, no está extendida. Se escucha clarito. Claro. Estamos escuchando la banda AM, ¿ok? Si quieren saber cuánto es el máximo de volumen de este equipo, ahorita lo vamos a ver. Son 31 puntos, ¿ok? Eso es un máximo nivel de volumen. Volvemos otra vez a lo que es 10 y ahorita lo vamos a modificar. De la banda AM vamos a cambiar a FM. Ahorita le puse audio in solamente para que se silenciara por completo la radio. Vamos a presionar otra vez AM, FM. AM, ahí está. FM. Ok, otra vez. Okay. Ahí está, listo. Vamos a presionar CD. Y ahorita obviamente no hay disco compacto. Nos va a decir, ahí está Open, está abierta la compuerta. Lo de la banda de radio AM/FM es solamente así rapidito por cuestiones de copyright. Voy a poner un disco de backing tracks acústicos, MP3 backing tracks acústicos. Ahí lo va a leer. Listo, ahí va a reproducir el primer track.
este modelo de radiograbadora quiero mencionar que tiene muy buena calidad de sonido, sobre todo lo que es el bajo. Sí se aprecia bien, ya que el otro modelo que es muy parecido al que están observando, pero que viene equipado con Bluetooth USB, ese modelo no me gusta y no recomiendo su nivel de bajo, ya que casi no se percibe, ¿ok? O sea, es un sonido aceptable si es que quieres estar visualizando algo en tu tableta y lanzar el sonido vía Bluetooth, está bien. Pero este modelo de radiograbadora tiene mucho mejor calidad de sonido de grave que el que les acabo de mencionar. Entonces, bueno, hay una cosa aquí con este modelo y no lo menciona por ninguna parte. Posiblemente como tiene la calidad de bajo pues muy notable, esas vibraciones del bajo pues, podría hacer que causen que el disco tal vez se pudiera querer saltar si es que es un MP3 como lo es en este caso, pero si es un disco de audio normal de 20-23 tracks realmente no hay problema, ¿ok? Y bueno, otro detalle que quería mencionar y se me pasó mencionarlo al inicio es que este modelo tiene muy ligeramente aquí ligera oxidación en las rejillas, asimismo unas pequeñas salpicaduras de pintura, pero fuera de eso pues no nada que le afecte al desempeño realmente, ¿ok? Bueno, entonces vamos a detener aquí la reproducción y ahora vamos a configurar lo que es el modo aleatorio. Miren, aquí vamos a darle lectura a lo que es el panel, al display, perdón. Entonces va de la siguiente manera: un folder con 71 tracks, ok, folder 1, 71 tracks o pistas de música. El Megabass está activo, ok, y vamos a configurar lo que es el modo de reproducción en este botoncito pequeño que ven que dice Play Mode. Aquí repetir el primer track, repetir, tocar el folder o un folder en específico, repetir ese folder, aleatorio es el que vamos a usar, programado con repetición, modo normal. Vamos a ir a modo aleatorio, ahí está. Se parece mucho a simple vista el modo aleatorio, el icono con el de folder, pero no es así, va a tocar al azar las canciones. Ok. Pista 43. Estamos adelantando a propósito. Que siga con otra pista. Se brincó un poquito. Otra vez. Ok, vamos a pausar un poquitín. Y aquí, por lo visto, a ver, el Megabass parece que no me está obedeciendo. Vamos a ver si es cierto o no. A ver, este es el botón de Megabass. Y aquí está la leyenda de Megabass. Por ejemplo, aquí se detuvo. No presioné el stop, que es este, y ahí se detuvo. Es una de las fallas comunes de este tipo de, o este modelo de radiograbadoras de Sony, que los controles como que se cruzan, ya que pues Megabass no nada que ver, están separados. Mira, aquí en Megabass lo estoy presionando y no lo está desactivando. Digo, para un usuario estaría, no hay problema, al contrario, mejor que se mantenga el Megabass, pero de pronto pues hay algunas personas que sí quisieran que el Megabass se desactive, pero en este caso no, miren, no me está obedeciendo. El Megabass se mantiene encendido, ok. Entonces ya para esa cuestión sí sería necesario
destapar el equipo y darle una limpieza, o tal vez en su caso posiblemente reemplazar algún interruptor que esté dañado, sucio, qué sé yo, ok. Entonces, bueno, vamos a continuar con la reproducción aleatoria. Ahí sigue en aleatorio, ahí sigue buscando. Ok, quedó el mismo. Que escoja otro, casualmente quedó el mismo. Se está brincando un poquito ciertos tracks. Algunos tracks sí, por lo visto sí se los está brincando un poquitín. Vamos a continuar. Vamos a ir con otras pistas. Temas acústicos se escuchan excelente aquí en este modelo. Ok, está haciendo la misma falla, sobre todo a inicios del track. Hay una radiograbadora muy, bueno, era el mismo modelo, recientemente la publiqué y bueno, ya se salió a la venta. Con ese detalle, ese mismo detalle que se brinca al inicio como entre el segundo 3 y el segundo número 5, y ya de ahí ya el resto de la canción por lo general la toca bien. Tal parece que va por el mismo camino. Ok, vamos a ir con otro. Otra vez. Track 27. Y vamos a cerrar con track 65. Ahí se brincó. Hasta ahí lo vamos a dejar. Vamos a extraer este disco MP3 y ahora le vamos a calar con un disco de audio normal. Realmente el disco no está rayado, está todavía bien, ahí lo pueden ver, sí se conserva en buena condición. Entonces ahí el disco, perdón, el láser del disco ya como que nos empieza a dar un poquito aquí de lata, de batalla. A ver, vamos a ir con un disco grabado. Así, con este disco grabado, es un CD de audio normal. Ok, vamos a ir en modo aleatorio. Voy a esperar a que lo lea. Y ahí dice que tiene 19 tracks, es correcto, 78 minutos 11 segundos. Vamos a poner modo aleatorio. Damos playback. Al azar vuelvo a escoger canciones. Vamos a adelantar la intro.
pausa y ahora va a ser turno de conectarnos al amplificador. Hasta ahorita lo que va en el video, por lo que puedo apreciar, los discos MP3 realmente pues bueno, exige más precisión en el láser, más pues sí, más certeza al momento de dar lectura a los discos. Entonces un disco de audio normal, como pues es mucho menor, es abismal la diferencia, entonces no exige tanta precisión como sería un MP3 que tiene 70, 80 o 100 canciones. Entonces, bueno, hasta ahorita lo que veo que para los MP3 sí está en ocasiones teniendo ciertos problemas al reproducir, sobre todo cuando comienza las canciones. Ya una vez ya que las está reproduciendo, parece ser que el resto de la canción lo hace bien. No así con los discos de audio normal, los cuales desde el arranque los logra reproducir hasta ahorita bien. Ok, bueno, vamos a conectar nuestro cable auxiliar aquí al amplificador. Entonces tenemos aquí nuestro amplificador, ahorita lo voy a conectar. Ya pusimos nuestro acople y en este apartado vamos este lo vamos a conectar en la salida de audífonos 3.5 milímetros. Le vamos a bajar el volumen. Ahorita estamos pausados, quedamos en la misma canción. Vamos a dejarlo volumen 10. Aquí el volumen del ampli está hasta abajo. Encendemos. Vamos a subirlo un poquito. Bueno, mejor le vamos a dar play de una vez, que se quede en volumen 10 y ahorita le vamos subiendo poco a poco. Ahí está. Vamos a subirle al ampli. Ay, caray. Mira, presioné Megabass y se está cruzando con la función de stop. Realmente no debería haber parado ahí. Ok. Va a tocar otra vez aleatoriamente. Vamos a bajar un poquito para que no se haga estruendo. Ok. Ese sonido que estamos escuchando es en nuestro amplificador acústico, que realmente es pequeñito, no es gran cosa, es 10 watts. Y estamos sacando la señal por la salida de audífonos de 3.5 milímetros. Esto es, por ejemplo, si quieres escuchar la música en un sonido de mejor prestación, de mayor calidad, mejor potencia, entonces esta es la forma. Así tal como lo dicen los mandalorianos, this is the way, eso es como tienes que hacerlo, ¿ok? Bien, sigamos. Último track. Ese no, otro. Este es el último. Ahora sí le dimos stop y vamos entonces a apagar nuestro amplificador. Ahí está. Ok, ahí ya desconectamos nuestro cable, acá también, para que vuelva otra vez a tener el sonido de sus altavoces originales. Ok, vamos a sacar el disco y ahora sí vamos a ir con lo bueno, que es bueno, lo vamos a dejar mejor como estaba. Ahí lo vamos a dejar destapado. Y ahora vamos con lo mejor, que es los cassettes precisamente. Ok, vámonos de volada con los cassettes. Y vamos a escuchar a ver qué tal. Ok,
escuchar este, reproduciendo de derecha a izquierda. No tiene ningún botón en el cual seleccionar quiero tocar las cintas, solamente introduces el cassette, das play y listo. I still call you and you don't argue. All the doors are closed and I end up alone. I only call you when I'm fading. I'm sort of ashamed that I let you call me close just to let you go. This ain't fair, no one. You know this isn't love. I hate that I'm a person that could mess with someone so. Vamos a entrar un poquito más. Ok, vamos a ir con otro cassette. Ok, vamos con las cintas metálicas, cintas tipo 2. Solamente poquito por cuestiones de copyright. Ok, otra cinta de metal tipo 2. Muy bonito este cassette que se escucha en este equipo, la verdad, precioso. Vamos a ir con el otro lado. Playback. Y conocer un nuevo amor. Ok, listo. Aquí está un poquito mordida la cinta de otras veces que he hecho pruebas con equipos que lamentablemente me lo han mordido las cintas. Pero en este caso pues ya estaba aquí el cassette así. Ok, vamos ahora a hacer una prueba de grabación con este cassette. Corre de este lado. Vamos a regresarlo todo. Ok. Desconozco si tiene autostop esta radiograbadora, realmente no me acuerdo. Ahorita vamos a ver un ejemplo. A ver, vamos a de una vez. Regresamos poquito. Ya. Reproducimos. Sí, tiene autostop. Ahí se acaba la cinta y se autodetiene. Ok, entonces vamos a darle lectura al disco otra vez. Bajamos un poco el volumen. Y vamos a grabar una parte de esa canción. Ok, bueno, vamos a darle rec. Ahí está. Ok, ambos casos lo ponemos en pausa. Previamente le había puesto lo que es pausa al disco, o sea, ya estaba reproduciendo y con un solo toque grabar y automáticamente el CD se puso a reproducir. De estar en pausa cambió a reproducción. Ok, vamos a escuchar lo que grabamos. Solito se cambia a tape. Ahí está. Perfecto. Por último, vamos a grabar ahora
parte de un video desde nuestra tableta hacia la radiograbadora. Bueno, primero vamos a escuchar, vamos a darle aquí en lo que es audio in. Mira, audio in. Vamos a prender nuestra tableta. Aquí tenemos unos videos y bueno, vamos a seleccionar aquí donde dice audio in y ahí cambió, es audio in. Entonces aquí voy a poner a reproducir el video. Ahí está reproduciendo el video. I'm sorry for the hurt, I'm sorry for the pain, I'm sorry that I ever let you think that you could stay. I'm sorry I'm the worst for always playing games. I'm sorry I involve you in my 2 a.m. mistakes. This ain't fair to no one, you know this isn't love. I hate that I'm the person that could mess with someone's trust. I only want you when I'm wasted, naked and afraid that all the doors are... Ok, vamos a regresar el contenido del cassette y grabaremos entonces parte de este video. Dale rec, esperamos unos 5 o 7 segundos aproximadamente. Damos Closing out the balloon, I only call you when I'm fading. I'm so damn ashamed that I let you pull me close just to let you go. Let's call it what it is, filling all the blanks. That's not me. ok, listo, vamos a ver si se grabó. Vamos a bajar el volumen. Closing out the balloon, I only call you when I'm fading. I'm so damn ashamed that I let you pull me close just to let you go. Let's call it what it is, filling all the blanks. That's not me. Listo. Todo. Ahí está, misión cumplida. Efectivamente, el equipo puede grabar desde lo que es el CD al cassette y dispositivo directamente al cassette. A ver, faltó lo que es AM. Out of Los Angeles, California, number 4, Jared. Vamos a grabar parte de lo que está comentando esta persona directamente a cassette. Es decir, puedes grabar desde disco a cassette, desde dispositivo externo a cassette y desde radio obviamente a cassette. Ok, ok, regresamos. Vamos a poner el playback. Recuerden que solito cambia a tape y ahorita vamos a escuchar lo que estaba. And guard from Detroit, Michigan, number 3, Mike. Just to let you Listo. Y para todos aquellos de repente que se preguntan que si un cassette o cinta se puede grabar, volver a grabar y cuántas veces, una cinta se puede grabar infinidad de veces, ¿ok? Tal muestra de ello es de que en este cassette, encima de la grabación del CD a cassette, se grabó después el del iPod al cassette y por último de la radio a cassette en el mismo segmento, ok. Entonces ahí pudieron ver que no interfiere absolutamente para nada, ok. Por lo tanto el equipo está respondiendo bien, con excepción de un solo detalle que ya lo vimos. Es para la reproducción de discos MP3, perdón. En este caso los MP3 va a batallar. No es tan grave el traslape que tiene para los discos MP3, sino que más que nada al inicio de los discos es cuando empieza a tener cierta interrupción de manera aleatoria, ¿ok? Entonces no es algo que lo hace todas las veces, más sin embargo con discos MP3 es donde se nota más
que con discos normales de audio de 20, 23 tracks, etcétera. Aquí en este tipo de discos la reproducción la hace pues de manera correcta, sin interrupciones. Muy probablemente será por eso, ya que pues este tipo de discos exige mayor precisión que en este otro, ¿ok? Bien, entonces vamos a quitar nuestros discos para proceder a lo que es desconectar la radiograbadora y mostrar, como les había dicho, el número de serie y el detalle de la tapita de pilas, ¿ok? Desconectar todo. Ahí está. Ok. Así luce de la parte de atrás. Y van a ver, vamos a ponerlo de esta manera. Voy a desconectar aquí el cable de alterna, que por cierto queda bien ajustado. Ahí está, queda bien ajustadito queda. Ok, ahí está. Sí, bueno, vamos a dejar así. Ok, ahí se puede ver las terminales que están de manera óptima, no tiene ninguna traza de óxido. Y aquí en esta esquinita va a estar el año de fabricación, como dijo Rodrigo, del 2016, precisamente mes de junio, número de serie, terminación 107, ok, así como una estación de radio 107 punto y cacho, ok. Bien, entonces es lo único que le hace falta, la tapita de pilas. El detalle estético esto de la oxidación, digo, son equipos que realmente pues no tienen cuidado al trasladarlo. Y pues es lo que pasa. Además el tiempo, que no es mucho la verdad, ya son 7 años que tiene de existencia este modelo. Y pues bueno, básicamente el detalle del MP3, algunas ocasiones que se te va a cruzar, como pasa aquí con Sleep y AM/FM, y lo que es el Megabass, que no se puede destrabar, no se puede quitar, o a veces tú presionas Megabass y hace la función del comando de stop, es decir, te detiene la música. Entonces eso es básicamente los detalles que tiene este equipo. Pero fuera de eso, la calidad del sonido para todos los tipos de reproducción, ya sean disco, en cassette o tocarlo desde un dispositivo externo, realmente no hay ninguna queja. Lo mismo para hacer grabaciones directamente al cassette, no hay absolutamente ningún problema también. ¿Okay? Bien, pues ahora sí llegamos al final de este video, espero les haya gustado y por favor no se olviden de apoyar con un like, suscríbanse, comenten, estén pendientes de nuevas actualizaciones. Pues bueno, y si les interesa el producto, vayan a la descripción, búsquenlo con el título del video. Si les aparece todavía, pues está disponible, aunque como les vuelvo a decir, realmente más me voy a tardar en anunciarlo que en lo que rápido lo van a ordenar, ¿ok? Ahora sí nos vamos, muchas gracias a todos, saludos a mis amigos, que estén muy bien y nos vemos hasta la próxima. Yo soy Gus Walker, gracias.